A ver, cuando uno piensa en el poder absoluto, casi siempre se imagina el control total, la libertad sin límites, ¿no? Sí, como si fuera lo máximo. Exacto. Pero, ¿qué pasa realmente de puertas para adentro? O sea, en el círculo más cercano a ese poder. Ahí la cosa cambia. Hoy vamos a meternos a analizar un tema que es súper complejo y la verdad bastante fascinante. La vida de los hijos de Nicolás Maduro. Y para esto, nos estamos basando en un análisis muy detallado de un video del canal Fama Kids. Que lo desmenuza bastante bien. Sí, la misión es ver más allá de la foto oficial, para tratar de entender ese contraste tan brutal entre el privilegio que se ve y, pues, el aislamiento que se vive. El precio que se paga. Y sobre todo el precio de llevar un apellido que está, digamos, soldado al poder. Así que la pregunta con la que arrancamos es, ¿son realmente herederos de una fortuna política? ¿O más bien son prisioneros de una identidad que, pues, nunca escogieron? Y es una pregunta súper relevante, porque lo que describe el video no es para nada un caso único. Ah, no, claro. Es un patrón histórico. Los hijos de líderes con un poder tan concentrado siempre han estado en un lugar bien ambiguo. ¿Cómo que ambiguo? Digo, no es que ellos gobiernen, pero el gobierno de sus padres los marca de por vida. Terminan cargando con las consecuencias de decisiones que ellos ni tomaron. Claro, les toca. Y el caso de Venezuela es un ejemplo muy intenso, de cómo la protección de la familia se vuelve casi una fortaleza. Impenetrable. Exacto, impenetrable, conforme el poder se hace más rígido. Y ahí la invisibilidad no es por modestia, ¿sabes? Se convierte en una estrategia calculada. Casi de supervivencia. De supervivencia política totalmente. Ok, pero a ver, ¿es realmente una estrategia que eligen ellos o es algo que se les impone desde el principio? Porque el video parece sugerir que desde el niño se les enseña a ser invisibles. Es que yo creo que es una mezcla. ¿Sí? Sí, empieza como una imposición y con el tiempo se convierte en instinto. Durante años, la imagen que proyectaban era de una solidez casi perfecta, muy controlada. Sí, me acuerdo. En los actos oficiales, en las fotos que sí se publicaban, la familia parecía como una extensión natural del poder. Todo muy discreto, sin lujos exagerados a la vista. El mensaje era clarísimo. Muy claro. Este líder no solo gobierna un país, también tiene un orden impecable en su vida privada. Y los hijos, en esa narrativa, no eran personas. Eran símbolos de que todo estaba bajo control. Sí, como piezas en un tablero. Pero lo que me llama mucho la atención del análisis es lo que pasaba detrás. Ajá. El video describe el Palacio de Miraflores no como una casa, sino como un universo cerrado. Híjole, qué fuerte. Y eso, para un niño, para un adolescente, debe ser algo rarísimo. O sea, ¿a qué se refieren con universo cerrado? ¿Que no podían ir al cine o tener amigos que no fueran aprobados? Exacto. Imagina una vida donde tu rutina, lo más básico, está mezclado con protocolos de seguridad extrema. Uf. Y una vigilancia que nunca se apaga. El concepto de una infancia normal, con fiestas, ir al parque, Simplemente no existe. no aplica. El video sugiere que desde muy chiquitos aprenden que cada gesto, cada palabra, puede tener una consecuencia política. Wow. La intimidad, ese espacio donde puedes ser tú mismo sin filtros, se vuelve un lujo que no te puedes dar. El cariño de la familia seguro existe, pero está filtrado por una capa de prudencia constante, de cuidarse de quien escucha. Es una vida bajo un microscopio permanente. Totalmente. Y es justo esa imagen tan perfecta, tan controlada, la que eventualmente se empieza a romper. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí empieza el drama. Espera un momento. Entonces, la imagen que construyeron por años no se rompe por un escándalo de corrupción o una declaración política, sino por unas fotos filtradas. Por unas fotos en redes sociales, eso dice muchísimo del poder en el siglo XXI. Totalmente. La primera grieta, como la llama el análisis, fue visual. Empezaron a circular fragmentos de videos, fotos tomadas con celulares, material que estaba completamente fuera del control oficial. Y que mostraban una realidad que chocaba de frente con el discurso oficial, ¿no? De frente, chocaba con la narrativa de austeridad y sacrificio. Exacto. Y no era solo distinta, era casi un insulto, ¿no? El video que analizamos lo describe como si ellos vivieran en una dimensión paralela. Sí, es una buena forma de ponerlo. ¿Y qué ejemplos concretos daba? Porque lujo es una palabra muy amplia. Claro,
El análisis se detiene en una escena en particular, que se hizo muy viral. Creo que era una boda en un hotel de lujo en Caracas. Ah, sí, la recuerdo. Se enfocan en los detalles. El reloj que lleva el hijo de Maduro, que lo identifican como un modelo de miles y miles de dólares. El traje, el champaña. Ok. Y lo más potente es que contrastan esas imágenes con videos grabados ese mismo día, en la misma ciudad, de gente haciendo colas por horas para conseguir comida. ¡Qué brutal! Ese choque visual es lo que la fuente llama la primera grieta. Era la evidencia de que mientras el país se hundía, existía esta burbuja de privilegio impenetrable. Una burbuja que además de repente tenía pruebas gráficas circulando por todos lados. Por todos lados. Y ahí el apellido que antes era Protección se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en una carga. El análisis lo plantea así. El apellido pasó de ser Protección a ser una especie de llave maestra. Una llave. Sí, un salvoconducto que te eximía de las dificultades que vivía el resto. No hacer filas, no tener miedo a la inseguridad, acceso a dólares, a viajes. Todo fácil. Pero cada uno de esos privilegios, argumenta el video, no era personal. Era político. Era político. No podías vivir esa vida sin ser automáticamente una extensión y un símbolo del régimen. O sea, por un lado tienes todo, pero por otro, cada cosa que haces, cada reloj que usas, se convierte en munición en tu contra. Suena como una trampa. Justo. Es la definición perfecta de lo que el video y otros analistas llaman la jaula dorada. Me gusta la imagen, jaula dorada. Pero ¿hasta qué punto es dorada? Porque el video también muestra un disfrute real de ese lujo, ¿no? No parece que la estuvieran pasando tan mal. Claro. ¿Cómo se vive esa contradicción donde la jaula es al mismo tiempo prisión y paraíso? Esa es la clave. No es una jaula de barrotes de metal. Es una jaula hecha de expectativas y consecuencias. Ah, ok. El oro son los privilegios, los viajes, los autos, la seguridad. Pero cada lingote de ese oro viene con una condición implícita: lealtad absoluta y la renuncia a una identidad propia. Puedes tener lo que quieras. Mientras no cuestiones el sistema que te lo da. Y en el momento en que esas imágenes se hacen públicas, la jaula se hace más evidente. El foco internacional, las sanciones, todo empieza a usar esas fotos como prueba. Lo que era un privilegio se transforma en una carga. En un estigma del que ya es imposible escapar. El oro se empieza a sentir muy pesado. Y esa carga debe ser pesadísima. Me hace pensar que, más allá de los autos y los lujos que vemos, está el costo que no se ve. ¿Qué le hace esto a la persona, al ser humano que crece ahí? Es que ahí entramos en el terreno del impacto psicológico, que es brutal. El análisis describe una infancia sin nada de espontaneidad. Nada. Una vida donde aprendes mucho más rápido la lista de cosas que no puedes hacer que las que realmente deseas. Y los errores no son lecciones para crecer. Son potenciales crisis de imagen pública. Es que ni siquiera me lo puedo imaginar. Piensa en tu propia adolescencia. Toda esa etapa de equivocarte, de hacer tonterías para aprender quién eres. Imposible en ese contexto. Aquí un error no es una lección, es una crisis de estado. Es como vivir en un reality show 24/7, del que no puedes escapar. Los escoltas y los protocolos reemplazan a los amigos. Y eso distorsiona las relaciones más fundamentales. Pensemos en la figura del padre. Uf, claro. Para la mayoría, es una referencia emocional, de afecto. Pero en este contexto, el padre no es solo papá. Es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado, es un símbolo político, es el objetivo de los enemigos. La cercanía, dice el análisis, se vuelve casi imposible. El hogar deja de ser un refugio. Y se convierte en una extensión de la oficina presidencial. Exacto. Y los hijos en espectadores silenciosos de una vida que en realidad nunca les pertenece del todo. Hay una frase en el material que me dejó pensando. Dice algo como que fallar emocionalmente se siente como una traición política. ¿A qué se refieren con eso? Suena durísimo. Suena durísimo porque lo es. Significa que no hay espacio para la rebeldía sana de un adolescente. Cero. Para esa confrontación con los padres que ayuda a formar una identidad propia. ¿Cómo te vas a pelear con tu papá si tu papá es la encarnación del poder del Estado? Cualquier desacuerdo es una grieta en el sistema. Exacto.
El vínculo familiar se congela en una jerarquía rígida y las consecuencias psicológicas de eso a largo plazo son inmensas. ¿Cómo cuáles? ¿Depresión, ansiedad o algo más profundo? Algo más profundo. Tu identidad no se forma a partir de la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién quiero ser? Claro. Se forma a partir de una pregunta impuesta. ¿Qué se espera de mí? Y esa diferencia lo cambia todo. No desarrollas una personalidad basada en tus gustos o tus pasiones. La desarrollas para cumplir un rol. ¡Exacto! Y en este escenario, la riqueza actúa como una especie de compensación, un sustituto de la libertad que no tienes. ¿Llena los vacíos materiales? Claro, pero no responde a ninguna pregunta existencial. Con el tiempo, la persona deja de ser un individuo para convertirse en un emblema. Su rostro ya no le pertenece. Es usado por otros. Es usado por sus seguidores para proyectar éxito y por sus detractores para simbolizar la corrupción. El ser humano desaparece y la vida se convierte en una actuación constante, porque mostrar autenticidad es simplemente demasiado peligroso. Oye, y mientras te escucho no puedo evitar pensar que esta historia, aunque tiene los detalles específicos de Venezuela, suena muy familiar, ¿no? Súper familiar. Digo, no es la primera vez que escuchamos algo así. Para nada. Y el video lo deja muy claro hacia el final. Aunque estamos analizando este caso, esto es un patrón que se repite una y otra vez. Siempre. El poder nunca es un asunto solamente público. Siempre deja huellas privadas, profundas y casi siempre dolorosas. Y la conclusión del análisis es que los hijos de los hombres fuertes, como les llaman, no empiezan su vida con una hoja en blanco. empiezan con un guión ya escrito por otros. Exactamente. Totalmente. Si conectas los puntos, ves que es un patrón universal ya temporal. Le quitas los nombres y los lugares, y la historia es muy parecida. Es la misma historia. A lo largo del tiempo, los hijos de reyes, de dictadores, de líderes absolutos han compartido un destino muy similar. Crecen rodeados de privilegios. Privilegios materiales que nadie más tiene, pero al mismo tiempo están aislados emocional y socialmente del mundo real. ¿Y cuál es el común denominador de todos esos casos? El aislamiento, la falta de identidad. ¿Qué es lo que los une? Yo diría que el común denominador es que se les niega el derecho a equivocarse en privado. Híjole, sí. Un error personal de ellos se convierte instantáneamente en un problema de Estado. Y sobre todo, cargan con el peso de decisiones que nunca tomaron. Pagan los precios de ambiciones que no eran suyas. Justo. Y eso subraya que el verdadero drama aquí no es solo el lujo o la exposición, es la imposibilidad de romper ese círculo. Porque incluso si el poder del padre se debilita o desaparece, las consecuencias se quedan. El apellido sigue pesando como una losa, el pasado sigue proyectando una sombra larguísima. Y su futuro se construye sobre unos límites invisibles que nadie ve desde afuera. Así es. Entonces, si intentamos sintetizar todo lo que hemos desmenuzado, volvemos a la tensión del principio, pero ahora con más matices. Con mucho más contexto. Se nos presenta una paradoja muy fuerte. Una vida que desde afuera parece de privilegios ilimitados, pero que por dentro puede ser en realidad una condena silenciosa. Totalmente. Es como si el poder les hubiera dado todo, absolutamente todo. Excepto lo más fundamental. Exacto, excepto la posibilidad de decidir quiénes querían ser. Y creo que el pensamiento final que nos deja este análisis es una pregunta que va más allá de este caso. Nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder mismo. A ver. ¿Qué significa realmente heredar el poder? ¿Es un privilegio o es una condena? Buena pregunta. Y quizá una todavía más profunda. ¿Vale la pena cualquier forma de poder si exige como precio sacrificar la vida emocional y la autonomía de las personas que tienes más cerca? Es una pregunta que el video deja flotando en el aire.